Dios nos da la posibilidad de poder seguir avanzando en el estudio que llevamos de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Estamos ya en el capítulo 4 y comenzamos la semana recién pasada a abordar el comienzo de la sección de los versículos 13 al 18. A través de nuestro tiempo allí podemos apreciar cómo el apóstol está manifestando allá su deseo de completar la verdad en aquellos espacios que habían quedado pendientes en el conocimiento de los hermanos allá en Tesalónica. Como señalamos, la audiencia allí no había tenido el privilegio de pasar mucho tiempo con el apóstol. Recuerde usted, ellos han recibido el mensaje del Evangelio, llevan pocos meses como cristianos, por lo que fue el ataque judaizante. El apóstol Pablo y su equipo tuvieron que salir prontamente luego de algunas semanas allá con ellos. Por lo tanto, necesitan tener mayor información que va a ayudarles a poder completar todo aquello que era necesario. Allí el anhelo descrito del apóstol Pablo allá en el capítulo 3 de completar la fe de aquellos con la verdad, obviamente, del Evangelio. Recuerda usted también que los hermanos en Tesalónica no tienen la Biblia completa aún. Por lo tanto, también hay una ignorancia natural que es producto del desconocimiento de la información. Ahora, este desconocimiento obviamente podía generar grandes problemas y por eso era tremendamente necesario que Pablo no solo manifestara su anhelo de volver a verles para enseñarles la verdad, sino que aprovechara la primera y la segunda epístola para compartir por medio de la revelación divina aquello que era necesario que ellos conocieran. Pablo va a utilizar una tónica que es común en sus escritos, una tónica que nos habla del no dejar que permanezcamos en ignorancia, de no dejar que nosotros estemos allá sumidos en el desconocimiento de la verdad. Una ignorancia que sabemos en este caso no alude a una indisposición a querer saber lo que debemos saber, sino que más bien tenía que ver con el no tener todos los elementos cubiertos de la explicación, es decir, bíblica, la explicación apostólica. Aunque la ignorancia puede ser provocada o simplemente puede ser una situación que ha sucedido porque no tengo información, siempre esta será peligrosa. Por lo tanto, es tremendamente necesario que tú y yo no eludamos el conocimiento, sino que más bien estemos disponibles para aceptar, reconocer el conocimiento de nuestro buen Dios. La razón por la que quizás muchas veces tú y yo, es decir, no quisiéramos saber más de Dios, podría ser una evidencia de querer evadir ciertos compromisos, de querer evadir ciertas responsabilidades. Pero lo cierto es que cuando tú y yo nos damos cuenta del valor precioso de la verdad, apreciamos con mayor esplendor la maravilla de la gracia divina y el honor de lo que significa un compromiso responsable ante Él. Los versos 13 al 18 de este capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses son una buena demostración de aquello, cómo la información puede aliviar el corazón de las personas, puede permitirnos contemplar la gloria de nuestro Dios, apreciar mucho más lo que es, disipar las dudas que pueden generarse y obviamente también el poder descansar en aquello que Él se ha encargado de revelarnos. Tal como su palabra nos indica en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. Y en ese contexto, damos gracias al Señor por la revelación que nos otorga y por la posibilidad de poder gozarnos al tener respuestas concretas de su verdad. Voy a leer para ustedes esta porción, si me acompañan en su Biblia, 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 18, y con ello la posibilidad de ver la respuesta de Pablo a este interrogante de los tesalonicenses. ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos que han muerto? ¿Qué va a pasar con aquellos que ya han dejado esta esfera terrenal? Leo para usted, la palabra dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos tu santa verdad. Es bálsamo, Señor, a nuestra alma. Sin duda, Padre, la oportunidad preciosa de disipar las interrogantes que muchas veces se forman en nuestros propios corazones, Señor. Gracias porque has tenido, Señor, el deseo de comunicarnos tanto, Padre, y de poder, Señor, llenar los espacios que tu pueblo al principio, Señor, en Tesalónica y nosotros también podríamos tener. Y gracias porque estás complacido, Señor, en revelarnos no solo la verdad del Evangelio bíblico que nos transforma y nos permite llegar a una comunión contigo, sino también, Señor, la verdad del destino de nuestra vida, del desarrollo de esta, Señor, y de la eternidad que está arraigada allá. Una eternidad que sabemos, Señor, por el privilegio tuyo también, aquellos que somos tus hijos podemos vivir en la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una noción correcta de ti, una disposición para tu palabra, un corazón dispuesto, Señor, y una atención de vida, Señor, a tu nombre. Ayúdame, Señor, también a poder comunicar con fidelidad lo que tu palabra enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los hermanos en Tesalónica, que sabían que Cristo volvería por ellos y que les libraría de la ira venidera, tal como señala el capítulo 1, versículo 10, estaban tan seguros de la inminencia de la llegada del Señor que empezaron a sentirse muy mal, a entristecerse cuando notaron que algunos hermanos que estaban con ellos y que habían reconocido a Cristo también como su Señor, estaban falleciendo, estaban muriendo. En ese contexto, obviamente, ese desaliento trata de ser cambiado por la verdad de la palabra de Dios. Y en ese contexto, Pablo entonces está cumpliendo con lo que es el propósito de esta enseñanza en cuanto a qué sucede con los cristianos que mueren. En primer lugar, nos dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aunque la tristeza es esperable cuando usted ama a alguien y obviamente sabe que va a experimentar una ausencia temporal de esa persona, los creyentes tenemos el privilegio de saber que no necesitamos entristecernos como los que no tienen esperanza, porque la tenemos. Y la razón por la cual tenemos esa esperanza es porque Dios se ha encargado de otorgar mayores respuestas, mayor información, mayor claridad, que obviamente alivia nuestro corazón. La ignorancia que está siendo disipada por parte de la verdad de Dios y que es parte del propósito de Pablo y en lo cual meditamos con mayor profundidad la semana pasada, nos dio la base para seguir impulsándonos, es aquello que sabemos. El Señor quiere compartir por medio de los siguientes versículos. ¿Por qué nosotros podríamos tener esperanza? ¿Por qué no tendríamos que desalentarnos como el resto del mundo cuando pierden a un ser querido? Y la razón es porque Dios se ha encargado de otorgarnos pilares para que podamos sostener precisamente aquello. Y hay tres pilares que son descritos allá en el versículo 14 y el comienzo del 15. Esto señala lo siguiente. Si me acompaña en su Biblia, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hay tres elementos aquí que son las columnas que sostienen la convicción cristiana de lo que sucede con los creyentes que mueren. Pablo menciona al comenzar, en primer lugar, la creencia en la obra salvífica. Mire lo que dice allá el verso 14 al comenzar. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Mis queridos, nuestra creencia en la obra de redención efectuada por Cristo es fundamental para cualquier esperanza que tú y yo podemos tener. Pablo señala a los hermanos en Tesalónica que la certeza que ellos tenían de que Jesús había muerto y había resucitado es la misma certeza que les permite confiar de que hay esperanza para aquellos que mueren en Cristo. La mención a la muerte y la resurrección es clave para la realidad eterna de las personas. Es el propio Señor Jesucristo quien se ha encargado de ofrecer vida eterna. Por lo tanto, aquel que deposita su confianza en Él tiene el privilegio de saber que va a trascender mucho más allá de esta vida terrenal. Pablo señala en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, lo siguiente, que el Evangelio es creer que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y con esto está señalando que un verdadero hijo de Dios puede sostener su confianza eterna en el hecho de que cree en un Señor que ha muerto
por los pecados de los hombres, pagando el precio que nosotros debíamos pagar, pero que también ha triunfado sobre la muerte, dando una esperanza cierta, arraigada en lo que él mismo pudo lograr, venciendo la muerte. Por lo tanto, eres salvo en conformidad a tu convicción de que Jesús pagó el precio por ti, que obviamente la muerte en la cruz satisfizo la justicia de Dios en aquel madero, pero que también por su triunfo en la muerte, tú tienes esperanza de que podrás triunfar sobre la muerte, yendo mucho más allá de lo que significa tu tiempo en esta esfera terrenal. Tu salvación en Cristo es lo que permite la seguridad de tu alma. Fue Cristo quien prometió que tú y yo tendríamos la oportunidad de disfrutar eternamente y para siempre con Él. Por lo tanto, hay certezas perdurables en cada creyente, incluyendo, naturalmente, aquellos que han partido de esta esfera terrenal para disfrutar de la presencia del Señor. Más adelante, el propio Pablo en esta primera carta a los tesalonicenses dirá en el capítulo 5, versículo 10, en referencia a Jesús, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo tanto, su muerte hace posible el hecho de que podamos estar, es decir, permanentemente disfrutando de la esperanza en Él. La persona que ha vivido y ha muerto en Cristo sigue estando con Cristo. Entre Cristo y la persona que le ama hay una relación que nada ni nadie puede romper. Por lo que sabemos, es evidente que la propia muerte no puede hacer, es decir, mella a aquella relación. Por lo demás, creer que el Señor ha trascendido la muerte y que prometió lo mismo para los suyos, sin duda también ayuda a completar nuestra esperanza. El Señor Jesucristo señaló en Juan capítulo 11, versículo 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás, jamás. Por lo tanto, mis queridos, nuestra fe descansa sobre algo que va mucho más allá de lo que el mundo hace para tratar de disipar o tratar de aliviar esa pérdida sin esperanza. Nosotros no estamos hablando de una filosofía especulativa, sino que sostenemos nuestra creencia sobre dos hechos fundamentales y concretos: la muerte y la resurrección del Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros podemos tener esa misma certeza, esa misma esperanza, esa misma confianza, y obviamente podemos allá saber, el Señor llevará adelante lo que ha prometido con los suyos, si los suyos han creído este evangelio, la obra salvífica de nuestro Dios. Un segundo pilar que sostiene la esperanza cristiana es la confianza en el poder de Dios. Mira cómo continúa allá el verso 14. Si tienes allá tu Biblia, verso 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que durmieron en él. El texto comienza con esta comparación preciosa. Pablo señala, tan firme como es tu creencia en la muerte y la resurrección de Cristo, también es la certeza de que Dios traerá con Jesús a quienes durmieron en él. Y esta escena, mis hermanos, es impresionante, es impresionante. Los creyentes en Tesalónica sabían del retorno de Cristo para buscar a los suyos y librarles de la ira venidera, entre los cuales naturalmente se encontraban, obviamente, aquellos que estaban, tanto vivos como aquellos que ya habían, fallecido. Pero sufrían, obviamente, porque pensaban que los que habían muerto se perderían ese momento de la venida del Señor. Estaban obviamente desesperanzados al no tener la información sobre qué sería lo que sucedería con aquellos que ya habían dejado esta esfera. Y Pablo, para ayudar y consolar, les entrega esta verdad, les señala que los que han dormido sí serán parte de ese suceso. Cuando Cristo venga, ellos van a estar ahí también. Serán, traídos por Él, como dice el texto, o conducidos literalmente en aquello que se conoce como la resurrección, Permítame explicarlo así, mientras seguimos ahondando en lo que Pablo está explicando en el texto. La muerte, lo que más puede hacer en alguien es separar lo que es el cuerpo físico material de lo que es la parte inmaterial, el alma. De hecho, el cuerpo físico, sabemos, va al polvo y se deshace cual polvo. Pero la parte inmaterial, el alma, el espíritu, pasa inmediatamente a la presencia del Señor. La muerte, lo que más puede hacer es separar el cuerpo del alma, pero jamás puede separar el alma y el espíritu de su Dios. Es porque Dios mismo se encargó de generar esta seguridad, esta certeza, esta realidad.
Por eso Pablo señala allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, ausente en el cuerpo, presente al Señor. Es porque la certeza cristiana albergaba esta realidad y esta confianza de que había algo que permanecía en tu relación constante con Dios, que era aquella parte inmaterial. ¿Recuerdas las palabras de Pablo a los romanos? La Biblia dice allá en capítulo 8, versículo 38 al 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permítame hacer un claro énfasis en lo que estamos hablando. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Te puede separar el cuerpo del alma, pero nunca separará tu alma de Dios. Nunca lo hará. Nunca lo hará. Por lo tanto, cada creyente que muere debe saber con certeza que inmediatamente luego que esa muerte ha llegado, su alma va al encuentro con el Padre, cumpliendo con esto algo tan maravilloso que es descrito, es decir, de manera virtuosa aún en el relato antiguo testamentario. Permítame compartir contigo, por favor, lo que el salmista señala en el Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y el salmista lo que está señalando allá es que siempre la convicción del creyente fue que su Dios era un Dios que estaría con él eternamente y para siempre, que no dejaría de ser su Dios simplemente porque ha llegado la muerte, sino que permanecería siendo su Dios, encargándose incluso de guiarle, es decir, mucho más allá de la muerte tan desoladora para aquel que no conoce a ese verdadero Dios, pero tan esperanzadora para aquellos que conocemos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Por lo tanto, lo que Pablo señala es algo impresionante. Si tú vuelves allá, por favor, mira lo que está diciendo, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Lo que está señalando en el texto es lo siguiente. Mire, cuando usted muere, su alma pasa a la presencia del Señor, pero todavía está aguardando lo que se conoce como la resurrección, es decir, cuando un cuerpo nuevo tome ahora su alma que está con el Señor para que en ese contexto global, completo, ahora usted pueda seguir viviendo la plenitud del que lo llena todo. Entonces, lo que está señalando Pablo es que cuando venga el momento de la venida del Señor, el Señor traerá las almas de los que murieron para que puedan enfrentar de manera preciosa esto que se conoce como la resurrección y puedan tener un cuerpo semejante a la gloria de Cristo, como enseña Filipenses capítulo 1, versículo 21. Hablaremos más adelante de los detalles involucrados allá, pero eso ya es impresionante y nos está asignando algo que debemos asumir como una convicción, es decir, latente. El poder de Dios hace posible que haya esperanza para los que mueren en Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, la palabra del Señor dice, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y tenemos una certeza preciosa allá, que está arraigada no en nuestra capacidad, no en nuestra fortaleza, sino esencialmente en el poder de Dios para hacer lo que ha prometido que va a llevar adelante. Por lo tanto, confiamos en la muerte y la resurrección de Cristo y confiamos en el poder de Dios para la esperanza de los creyentes, la certeza de que hay algo más. El tercer pilar que podemos tener presente también allá es una convicción, es decir, por su palabra, una convicción por su palabra. Mira lo que dice allá, el versículo 15 al comenzar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo está señalando algo que no se encuentra en su propio criterio personal. No estamos hablando de palabras que se le ocurrieron a él, es decir, antojadizas palabras que salieron de su boca, sino que esencialmente lo que Pablo está enseñando allá es lo que el Señor se encargó de decirle. Eso es lo que está señalando acá con fuerza. Os decimos esto por palabra del Señor. El apóstol no desea que los tesalonicenses crean que todo lo que está señalando sobre el destino de los que mueren en Cristo es algo que ha surgido de su propia suposición, sino que más bien está mostrando todo aquello que está arraigado en las garantías de la revelación divina. Mire, Pablo
no nos señala acá en qué momento, es decir, Dios se encargó de decirle esto. Es muy probable que el propio Señor se encargó de hacerlo, tal como Gálatas nos menciona en el capítulo 1, cuando estuvo discipulando a Pablo luego de su conversión, allá en Arabia, dice el texto, un discipulado intensivo en donde Cristo estuvo personalmente mostrándole a Pablo aquello que necesitaba conocer. Tremendo discipulado, ¿no? Bueno, es muy probable que en ese lugar fue cuando el propio Señor se encargó de darle toda la información que era necesaria para que él pudiese compartirla con el resto de los creyentes, como ha hecho con los hermanos en Tesalónica. Y ahí está el fundamento de por qué tú y yo podemos creer que hay esperanza para los que mueren. Este tercer pilar nos habla de la revelación de Dios, la palabra de Dios. Es porque Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, es porque así va a ser. Mis queridos, la enseñanza que saldrá descrita en esta porción, que no es el centro de todo. Recuerda, el centro es que los cristianos que mueren tienen esperanza, pero que aparece involucrado en esto es la venida y el arrebatamiento de la iglesia. Es algo que no debe ser despreciado por los creyentes. Es cierto que a lo largo de la historia diferentes grupos cristianos han pensado que hay diferentes tiempos en donde se realiza este arrebatamiento, pero lo cierto es que todos los cristianos deben estar completamente seguros que esto va a suceder. La razón es porque claramente Dios se ha encargado a través de su palabra de revelar que esto será cierto, una realidad esencial y fundamental para todo aquel que cree en Dios y cree en la palabra de ese Dios. El alivio que provoca la esperanza gloriosa de aquellos que mueren en Cristo está arraigada en la realidad del Evangelio de la Gracia, la muerte y la resurrección del Señor, el poder divino para hacer lo que Dios ha prometido llevar a cabo y la revelación del Señor por medio de su palabra, por medio de su palabra. Vamos a ver la siguiente sección que nos enseña el pasaje. Vamos al versículo 15, en donde tú y yo tenemos la oportunidad de poder ver cuáles son los participantes de esta esperanza. Versículo 15, la palabra del Señor dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Lo que Pablo hace a continuación es compartir cómo se llevará a cabo el encuentro entre los creyentes y Cristo en lo que es descrito como la venida del Señor. La venida, manifestada tal como tú y yo la leemos allá, es el término griego parousia. Parousia se traduce literalmente como, es decir, aparición, manifestación o venida, y expresa esencialmente el acto en el cual alguien se hace presente en un lugar determinado. Es decir, la venida está apuntando a la manifestación, la aparición, el momento en donde Cristo se hace presente allá. El énfasis del texto es bien llamativo porque apunta al Señor y su llegada. De hecho, no está diciendo la venida de alguna señal particular, sino que literalmente Cristo mismo es quien viene. Y eso es algo que nos ayuda mucho. Ya Pablo le va a haber dicho a los tesalonicenses que ellos debían esperar al Señor, y esto de alguna u otra manera pone el foco donde debería estar en la vida de los creyentes. Mis queridos, los cristianos que somos parte de la iglesia no esperamos señales específicas, esperamos al Señor del cielo. Estamos esperando al Cristo resucitado que viene por nosotros. Por lo tanto, tenemos acá algo precioso que nos ayuda a no decaer en aquellas situaciones o cuestiones complejas que vivimos en nuestro mundo, como si eso nos quitara la esperanza, sino que en afirmarnos en que vendrá el Señor y Salvador a buscarnos y a otorgarnos lo que precisamente Él ha prometido. Notemos que para el tiempo de aquella venida habrá dos grupos implicados, según Pablo. Por un lado, menciona, note allá el texto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Es decir, Pablo está mencionando de manera específica a un primer grupo, que es aquel que esté vivo cuando Cristo haga su aparición, cuando Cristo venga, es decir, a buscar a los suyos. Ahora, note lo que señala el texto allá. Pablo está utilizando terminología en donde él se hace partícipe de eso. Y eso nos dice mucho. Él dice, nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y aunque es cierto que Pablo no podría asegurar que él iba a estar vivo cuando el Señor viniese, es decir, claramente Pablo sabe de teología y él sabe obviamente que eso concierne simplemente a la voluntad soberana de Dios. Pablo está reflejando a través de sus palabras lo que era la convicción cristiana, es decir, común. Es que la venida del Señor iba a ser de manera inminente, podría ser en cualquier momento, podría ser en cualquier instancia. No había nada que podía anticipar que esta venida se llevara a cabo.
Y en ese contexto, Pablo entonces está, es decir, poniéndose como parte de aquellos que podrían ser aquellos privilegiados de poder estar vivos cuando el Señor viniese en esta parusia. De hecho, él será tan claro en manifestar esta idea de la inminencia de la venida de Cristo que utilizará frases como la que dice en 1 Corintios 7:29, el tiempo es corto, o la que utiliza en Filipenses 4:5, el Señor está cerca, el Señor está cerca. La doctrina de la inminencia es muy, pero muy importante, mis hermanos, para tener una concepción correcta de la escatología. Recordemos que es el mismo Señor quien habla al terminar la revelación escritural junto con Juan, quien está escribiendo esto, y señala lo siguiente allá en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 7, 12 y 20. Leo para usted. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Es claro que Pablo creía que tanto él como los lectores en Tesalónica podrían estar vivos cuando el Señor regresara. Eso era algo latente en lo que es la composición de su escrito. Por lo tanto, compartimos esa misma convicción de que el encuentro del Señor con los suyos puede ser, obviamente, en cualquier momento, y eso va a involucrar naturalmente a personas cristianas que estarán vivos cuando esto suceda. Ahora bien, Pablo no solamente menciona el grupo de los vivos, aquellos que estarán presentes cuando el Señor haga su aparición, sino que también menciona a aquellos que estarán en una diferente condición, los que durmieron, dice el texto allá. Si te fijas al final del verso 15, dice, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos vamos a adelantar, no nos anticiparemos a los que durmieron para disfrutar de ese momento de la venida del Señor. Y aquí se manifiesta la descripción de este segundo grupo. Los que habrán muerto antes de la venida del Señor, siendo creyentes, no solo tendrán parte, sino que también tendrán un lindo privilegio, el de poder estar participando activamente también de ese precioso momento. Bueno, seguimos avanzando allá. ¿Qué es lo que nos sigue describiendo el relato bíblico? Tenemos el programa de esta esperanza, cómo se lleva adelante con detalles. Dice el texto, versículo 16, por favor, si me acompañan su Biblia en adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mis hermanos, Cristo viene, y las características descritas de su venida son tan impresionantes como el mismo Cristo lo es. Dice el texto bíblico, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mire, la venida de Cristo involucra su descenso del cielo, en donde sabemos, según la descripción bíblica, está sentado a la diestra de Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Con su venida, dará cumplimiento a la promesa hecha en su palabra antes de la ascensión. Recuerda usted, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, él le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa, esta declaración dada por Jesús, está establecida ya hacia los suyos y tiene un paralelo que puede ser tremendamente notorio también más adelante, cuando Él está justo a punto de ascender. Y luego de su ascenso, dice la Escritura en Hechos capítulo 1, versículo 11, ángeles aparecen allá y le señalan a todos los seguidores de Jesús que estaban presentes allí, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, tenemos acá un paralelo bíblico que nos ayuda a entender cuál es el suceso que está siendo descrito acá en 1 Tesalonicenses 4, el cumplimiento de la venida del Señor. Ahora, ¿cómo viene el Señor? Bueno, tenemos tres frases preposicionales que nos dicen mucho. Antes del verbo en el original, describe las circunstancias que acompañan a este descenso. Dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
hay un gran sonido que aparece sonar, resaltar en lo que es la venida del Señor. Y aunque no tenemos todos los detalles que quisiéramos, debería decir, tenemos lo suficiente para admirarnos de lo que será ese suceso particular. La voz de mando es la palabra griega que leusma y tiene el sentido de un término militar, una convocatoria militar. Es lo que se utiliza para describir la voz del comandante que llama al ejército para, es decir, ponerse en movimiento, para ponerse en movimiento. Y nos habla obviamente de la autoridad que tiene el Señor. Esta voz de mando para convocar a los suyos a venir a donde está Él, a encontrarse precisamente con Él. Una buena ilustración que nos ayuda a enfocarnos en la autoridad de la voz de nuestro Señor. Es pensar en la historia de Lázaro. ¿Recuerdas allá este amigo de Jesús que muere, lleva 3 días muerto? Obviamente, es decir, todos están muy tristes por lo que significa eso. El propio Señor se entristece, llora. Pero dice la Biblia que frente a la tumba de Lázaro, con voz de mando, él dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale de la tumba después de 3 días ya muerto. Y demuestra que aquel que es el autor de la vida tiene la capacidad para dar vida y llamar a aquellos que aún la han perdido para seguir disfrutando de su buena voluntad. Esa voz de mando con la que el Señor hizo los cielos y la tierra. Esa voz de mando que hizo que el cielo y el mar lo obedezca mientras llevó a cabo su ministerio terrenal. Es una voz que se oirá fuertemente cuando sea su venida, cuando sea su venida. El texto también señala una voz de arcángel. Y mis queridos, no tenemos aquí todos los antecedentes que quisiéramos. Si no dice el texto literalmente que esa voz la va a llevar a cabo el Señor, o que será precisamente un arcángel quien estará señalando que el Señor está viniendo. En la Biblia, es decir, aparece un arcángel descrito por nombre, es Miguel en Judas, es decir, versículo 9. Un arcángel literalmente es un jefe de los ángeles. Y sea ese arcángel, o sea otro arcángel, eventualmente no lo sabemos, o sea la propia voz de nuestro Señor Jesucristo, lo que es cierto es que es un llamado de autoridad que no solamente convoca a los ejércitos, es decir, terrenales de sus hijos a venir a Él, sino que también a los ejércitos celestiales que estarán sin duda alguna también siendo espectadores de ese magno momento, un momento impresionante, impresionante. Por último, se nos señala que el Señor Jesús descenderá con trompeta de Dios, con trompeta de Dios. Y la trompeta tiene historia por ser un instrumento usado para convocar a las personas y no es extraño que aparezca también acá. Mis queridos, sea cual sea el procedimiento en detalle, es evidente que la señal que se llevará a cabo en esta venida del Señor será de gran significado para los santos. Escucharán y responderán de manera, es decir, pronta, presta a lo que es la cita cuando ésta se manifieste, cuando ésta se manifieste. Mire lo que dice versículo 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los muertos en Cristo es otra descripción para referirse a los que durmieron en Él. ¿Recuerda usted? Es lo que ha estado diciendo Pablo. Los muertos en Cristo, los que durmieron en Él. Es precioso apreciar que aunque estén físicamente muertos, no te siguen estando en Cristo. Son los muertos en Cristo. Nunca dejaron de estar en Cristo. Eso es precioso. La muerte no podía separarlos de Él. ¿Recuerda el verso 14 que dice que Cristo los traerá consigo? Cristo, en el momento de su venida, vendrá con las almas de sus santos. Y en ese momento, cuando viene con las almas de sus santos, dice el texto, ellos experimentarán la resurrección. Dice que ellos primero resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección de sus cuerpos tendrá lugar primero. Y mire, aquello es precioso. Piensa en el contexto. Los tesalonicenses estaban entristecidos porque pensaban que los que habían muerto se iban a perder este momento. Y Pablo les está diciendo, no se lo van a perder. De hecho, lo van a experimentar un poquito antes que ustedes, ¿no? Y esto es algo precioso, hay cierta preferencia que Pablo quiere mostrar para consolar el corazón de los creyentes. El relato continúa señalando, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Los que estemos vivos para el momento de la venida del Señor,
No seremos resucitados porque estamos allá, es decir, vivos, pero sí lo que haremos será ser transformados, tendremos un cuerpo nuevo. Recuerde usted, el foco de Pablo no está puesto en nosotros allá, sino que están vivos, sino aquellos que han fallecido. Por eso no hay tanta referencia acá, pero hay mucha referencia más que Pablo va a dar en 1 Corintios capítulo 15. Quiero mostrarle específicamente lo que la palabra del Señor señala ya, versículos 51 al 53, y mire el paralelo de estos dos pasajes. El texto señala lo siguiente: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Note eso, no todos vamos a morir cuando venga el Señor, pero lo cierto es que sí todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Los creyentes vivos, mis hermanos, para el momento de la venida del Señor, recibirán cuerpos glorificados sin pasar por la muerte, de modo que para ellos lo mortal va a ser absorbido por la vida, tal como dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 4. Mis hermanos, los dos grupos unidos en una sola compañía, en un abrir y cerrar de ojos, se levantarán para encontrarse con el Señor. Eso habla de una plena asociación e igualdad entre estos dos grupos. Para los vivos significará no solamente un encuentro con el Señor, mis hermanos, significará un encuentro con todos aquellos creyentes que aman, que han partido antes de ellos. Y esta escena es preciosa. Juntamente con ellos tendremos este encuentro con el Señor. Es un gozo indescriptible y es imposible para mí poder tratar de reflejar en palabras la impresión que es otorgada en este texto y que será preciosa para todos aquellos que podamos disfrutar de esta escena. Pablo utiliza un verbo acá, es el verbo arrebatados. Este verbo denota un arrebato repentino, forzoso. Habla de un acto irresistible, de tomar por la fuerza. Es una palabra que en latín se traduce como rapturo, de ahí viene el concepto del rapto o el rapto de la iglesia. Es porque se apropia de este concepto de arrebatamiento, el tomar fuertemente allá, el tomar con mucha velocidad allá. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús hará. Él tomará a los suyos una vez que haga presencia allá en su venida. Si usted sigue leyendo conmigo el texto, mire lo que señala al final del verso 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, el arrebatamiento se refleja en un estado, dice allá, de las nubes, literalmente entre las nubes sería específicamente allá la descripción del suceso. Las nubes forman el elemento en el cual los creyentes son atrapados. Este rapto, este arrebatamiento nos coloca ya entre las nubes, somos rodeados por ellas. El propósito inmediato del arrebatamiento descrito es encontrarnos con el Señor, literalmente, el encuentro con nuestro Señor. En el griego denota una expresión que se había convertido en un término práctico, en un término muy, muy técnico que denotaba, es decir, un encuentro ceremonial con una persona de gran posición, es decir, reflejará nuestro encuentro con, es decir, el gran y más grande de los grandes, el Señor. Otro aspecto interesante que nos describe el relato es que este encuentro será en el aire, y eso me llama profundamente la atención. Cuando usted lee el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, dice el texto allá que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Él es el gobernante de la esfera del aire. Muy interesante. Y llama muchísimo la atención que nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por los suyos, se va a encontrar con ellos en el aire. Es como que Jesús estuviese diciendo, es decir, no se trata de ti, Satanás, no tienes ninguna autoridad sobre estos. Estos son míos, nunca dejaron de ser míos, nunca dejarán de ser míos. Y no hay nada, ni tu esfera de autoridad, que podrá detener la maravilla de poder disfrutar de esta íntima comunión, eterna comunión, permanente comunión. Y así estaremos por siempre con el Señor, dice el relato. Mis queridos, donde quiera que esté el Señor, allí estará su iglesia glorificada. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. El estaremos es amplio, abarca a todos los cristianos, tanto los vivos como los muertos. Vamos a compartir el mismo destino glorioso de estar siempre con Él, con el Señor.
Esto no será un asunto de mera compañía, sino de íntima comunión. Todo el contenido y el valor del cielo, toda la bendición de lo que significa la vida eterna, es abrazado por Pablo y compartida para los creyentes para que puedan llenarse de gozo al saber que esa es la más grande de las oportunidades y virtudes que podemos experimentar, el estar siempre con Él. Pero también debería decir, es una gran oportunidad para determinar cuán cercanos realmente estamos en nuestra realidad cristiana para con Dios. La razón es que el hombre que no se regocija, no encuentra alegría plena en el hecho de saber que va a estar siempre con su Señor, necesita cuestionar y examinar su fe, porque precisamente ese es el premio mayor, estar por siempre con Él, estar por siempre con Él. Por último, permítame terminar con lo que señala el versículo 18, y este nos muestra el privilegio pleno de la esperanza. Dice allá, verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este versículo le da un valor muy práctico a lo que significa el enunciado que ya hemos señalado, ¿no? Como consecuencia de lo que Pablo acaba de decir, es obvio que los creyentes pueden alentarse unos a otros, pueden animarse unos a otros, pueden estar obviamente vociferando el uno al otro, es decir, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, y eso genera un gran aliento. Esta palabra que se utiliza acá o se traduce como alentar, puede sí traducirse como aliento, como también puede traducirse como consuelo. Y es obvio que ambas cosas se convergen acá. Tenemos cristianos muy entristecidos porque no saben lo que va a pasar con aquellos que han muerto, y Pablo con la verdad está consolándoles y está diciendo, ahora ustedes pueden consolar a los otros con estas palabras. Es decir, murió este hermano en Cristo, hay esperanza, te vas a encontrar con él y junto a él te encontrarás con tu Señor. Y hay esperanza. Consuélate con eso. Es decir, puedes llorar, pero no como los que no tienen esperanza, porque hay gran consuelo en el Señor. Animar unos a otros. Es un imperativo que el Señor espera que nosotros entendamos como cristianos, que lo entendamos con tanta fuerza que sea latente en nosotros y que no esperemos que otros tengan que estarlo diciendo. Mire, esto fue tan palpable en la iglesia primitiva que ellos cambiaron el saludo típico, acostumbrado. ¿Recuerda usted? Shalom era algo normal para tratarse. Y empezaron a utilizar una palabra en arameo que literalmente es maranata, maranata. Esta palabra se traduce como el Señor viene, el Señor viene. Y mire, los creyentes en la iglesia primitiva que estaban experimentando tormentos, aflicción, persecución, sin duda alguna estaban enfrentando lo propio de ser creyentes. Una de las fuerzas que encontraban para mantenerse firmes y constantes era el poder decir, hay esperanza, maranata, maranata, el Señor viene, el Señor viene. De la misma manera tú y yo tenemos el privilegio de poder alentarnos unos a otros con esas palabras, consolarnos unos a otros con esas palabras. Hay esperanza para los creyentes, claramente la hay, y el Señor se ha encargado de otorgarla en su palabra. Mis queridos, los creyentes debemos esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de su ira venidera, dice en 1 Tesalonicenses 1:10. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, es decir, 1 Tesalonicenses 5:9. Vamos a llegar allá. El Hijo de Dios debe creer, es decir, en la profecía y buscar la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13. En su venida, el Señor conducirá precisamente allá a su presencia a todos aquellos que hemos sido parte de Él. Tanto aquellos que vendrán en sus almas a buscar sus cuerpos como aquellos que estén vivos en aquel momento para ser transformados y pasar a estar siempre con Él. Y seremos presentados de una manera irreprensible, en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida del Señor Jesús con todos sus santos, tal como describe el capítulo 3, versículo 13. Mis hermanos, el Señor viene. Hay esperanza gloriosa. Y tú y yo, por más que podemos sufrir por lo que significa la pérdida de un ser querido, tenemos esperanza para poder abordarla de una manera correcta, es decir, preciosa, impresionante, no sostenida en las creencias, es decir, de nuestra propia lógica humana, sino sostenidas en la verdad gloriosa revelada por nuestro buen Dios. Acompáñenme en oración. Señor, gracias por darnos el privilegio de tener su verdad. Es precioso, Señor, el saber que usted se ha encargado de entregarnos tanto consuelo, tanto aliento, Señor. Y esta venida suya, Señor, descrita en su palabra, esta aparición gloriosa de Cristo, Señor, en las nubes,
para buscar a los suyos, Señor, es algo precioso porque nos habla de una manera muy palpable de lo que significa el anhelo suyo, de que nos alegremos, nos gocemos, nos consolemos con esas palabras. Hay esperanza para el justo y gracias, bendito Dios, porque tú te has encargado de otorgarla, Señor. Y Dios, ayúdanos a poder vivir en nuestro tiempo acá con la mirada puesta en aquella escena, Señor, de presentarnos gloriosos ante ti, sin manchas ante ti, Señor, viviendo una vida que sea correcta ante ti, Señor. Y Señor, también ayúdanos a poder animar nuestro corazón, a encontrar las respuestas a nuestra ignorancia en diferentes áreas, Señor, en ti también, Señor, en tu santa palabra. Señor, gracias por la promesa de la venida, Señor. Gracias por el privilegio enorme de saber que el mayor privilegio que un creyente puede percibir, disfrutar, apreciar, es estar siempre con su Señor. Señor, sabemos, tal como tu palabra lo indica, cada creyente tiene el privilegio de poder disfrutar de la presencia de Cristo de manera permanente. Pero Señor, pensar en ese día, en donde le veremos cara a cara, en donde conoceremos como fuimos conocidos, Señor, en donde podemos disfrutar de la gloria plena y sin la presencia del pecado, Señor. Es algo que no solo nos conmueve, sino que nos convoca a la humillación y la adoración plena a tu nombre. Bendito sea tu nombre, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Amén. Amén.